gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la review del capítulo 6x08 de Juego de Tronos. Soy Fati Martín y vamos a hacer análisis de este capítulo, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, os comentaré también algo que creo que va a pasar, alguna teoría y tal. Y ha sido un capítulo, pues bueno, esperaba un poquito más. Los capítulos 8, pues por ejemplo de la temporada pasada fue más fuerte, pero bueno, este ha sido un poco más flojo, pero deja todo ya sí preparado para el final de temporada. Así que sin más, vamos a la review. Desembarco del Rey. El desembarco del Rey Cersei plantea y hace una demostración de fuerza, de la montaña, se carga a uno de la fe para asustarles, pero de poco le sirve porque Tommen directamente en la siguiente escena de desembarco le rompe todos sus esquemas. Con la decisión de Tommen de quitar el juicio por combate y de prohibirlo en todo Poniente, lo que hace es directamente casi condenar a Cersei, ya que esa decisión le va a llevar a su madre a tener que hacer un juicio normal, y ahí seguramente la fe le dé muchísima caña a Cersei. En esta escena vemos a Cersei incluso llorar, puede que sea una de las primeras veces en toda la serie en la que le vemos llorar, y directamente ya esto lo que hace es romper a Cersei en mil pedazos si es que quedaba algo de ella. Sinceramente todo esto me está llevando a que la teoría que comenté en un vídeo que hice sobre teorías de Cersei, que si queréis os dejo el enlace por aquí, pues poco a poco vaya cumpliéndose, y eso creo una teoría bastante loca. El tema es que en este capítulo vemos que Qyburn, el maestre, le dice a Cersei que los rumores eran ciertos. Los rumores, ¿pero de qué? Si recordáis, la teoría que comenté es que Cersei, llevada por la locura, iba a intentar explotar el desembarco del rey y acabar con todos sus enemigos utilizando el fuego valirio que vemos en la visión de Bran. No tenemos muy claro qué rumores son a los que se refiere, pero si atamos un poco los cabos con la teoría y con las piezas que tenemos, podemos especular con que son rumores acerca de la reserva de fuego valirio que guardó el Rey Loco. De momento aún sigue siendo una teoría bastante atrevida, pero la serie nos está dirigiendo a ella. Meereen. La siguiente trama que quiero comentar es la de Meereen, la trama en la que Tyrion había pactado con los amos el hecho de estar 7 años de paz y ir implementando y quitando poco a poco la esclavitud e implementando otro tipo de comercio. Pues bien, parece que no le ha salido bien, que los amos, pues como era de esperar, no se lo han tomado bien y tenemos conflicto en Meereen. Por lo que parece, los amos esclavistas se han unido, han hecho un ejército bastante imponente y tenemos una buena escena en este capítulo con todos los barcos atacando Meereen. Me parece una escena bastante impresionante de ver, pero esta trama ha flojeado un poquito. La trama de Tyrion ha sido un poco una especie de relleno, yo creo, no ha tenido mucha importancia. Y bueno, ahora sí que es importante que Varys se haya ido, ha ido a Poniente, veremos qué bando coge allí o con quién intenta parlamentar. Yo creo que muy a mi pesar puede que vaya a Dorne y allí hable con los Martell y los haga aliados de Daenerys. Eso sí, la que se va a montar en Meereen es bastante gorda porque, como veis, ha llegado ya Daenerys, ha llegado con el Khalasar. Bueno, el Khalasar todavía me imagino que no habrá llegado, pero ya ha llegado un poco antes, va a llegar el Khalasar y también van a llegar los Greyjoy. Por una parte va a llegar Theon y por otra parte va a llegar Euron. Veremos la que se monta ahí y cómo se desarrolla la trama. Yo creo que podría acabar con Daenerys ganando la batalla, con Euron llegando, y yo creo que se va a ir con Euron en vez de con Theon y Yara, lo que implica que Theon y Yara no tengan un destino muy prometedor. Aguas dulces. Ahora vamos al grueso del capítulo. Aguas dulces, grueso sí, pero no ha sido muy espectacular, no creía que fuera a pasar de esta manera. Primero vemos a Brienne llegando con Pod, vemos que se junta con Jaime Lannister, un viejo conocido que tenía muy buena relación. Si recordáis, en la temporada, creo que la 3, Jaime salva a Brienne, luego Brienne le ayuda a Jaime, tiene una relación bastante estrecha, e incluso lo de la espada guarda juramentos, en la que pide ayuda a Brienne para cumplir su juramento con Kate y ayudar a Sansa. Pues bien, a Jaime no se le ocurre mejor manera de desatascar el asedio de Aguas Dulces que amenazar a Edmure. La amenaza, le dice que lo único que le importa en la vida es Cersei, amenaza con acabar con los Tully, y Edmure parece que se acojona y acepta rendir el castillo pues para proteger a los suyos, entiendo yo, porque la cosa es que al principio de las amenazas parece que no le importa mucho su hijo, dice que no le conoce y así, y luego al final parece que realmente sí que le importa y acaba cediendo. Es un desenlace un poco simple, que me ha dejado con ganas de más, e incluso la muerte del pez negro me ha parecido bastante ridícula, ya que su sacrificio es bastante innecesario, no era necesario morir por ningún motivo. Al final sí, el honor es importante, pero creo que Sansa le necesitaba más de lo que su honor importaba. En esta trama quiero aprovechar para hablar un poquito de Brienne y de Jaime, que son dos personajes que tienen una relación muy curiosa, y también quiero hablar un poco de la evolución de Jaime, que está siendo un poco involutiva. Jaime es una persona que para muchos perdió completamente su honor cuando acabó con el rey al que él había jurado servir, y por otra parte tenemos a Brienne, que es una persona muy honorable. Por lo tanto, cuando se encuentra en la tercera temporada, lo que surge es una relación de respeto, una relación de admiración mutua, porque al final Brienne de Jaime creía que era una persona sin honor y se da cuenta de que no, de que sí que lo tiene, y por otro lado Jaime ve que Brienne es una persona a la que el honor le parece lo más importante del mundo. Después de vivir lo que han vivido juntos, yo incluso diría que entre ellos hay una especie de amor platónico en el que ambos se valoran y se estiman
mucho. Si os fijáis, cuando Jamie ve a Brienne marcharse, en teoría debería pararle, debería detenerle, pero no, esa relación de amistad-amor, pues lo que hace es que le deja marchar. Y por otra parte, para terminar, quiero hablar de Jamie. Jamie es un personaje muy complejo en los libros. Jamie es un personaje que ha cambiado mucho, que ha pasado de ser esa persona que solo le importaba a él y sí mismo y el amor con Cersei, a ser una persona pues más reflexiva, una persona que buscaba un poquito más hacer el bien y cambiar. Pero en Juego de Tronos estamos viendo como Jamie pues a veces nos muestra esa cara con Brienne, a veces aparece ese Jamie que es honorable, ese Jamie que ha cambiado mucho, pero luego aparece también el Jamie de la primera temporada, como aparece con Edmure, en el que lo único que le importa es el amor con Cersei. Y claro, hay mucha gente que ve esto como una clara pues involución del personaje y un retroceso claro hasta la primera temporada, incluso que esa dualidad del personaje pues está un poco volviendo a los lectores un poco locos. Pero bueno, lo han enfocado así y por lo menos se agradece que sí que haya partes en las que vemos que ha cambiado. El perro. Luego vamos con el perro y su venganza con la hermandad sin estandarte. Realmente yo creía que iba a vengarse de todos, pero también me llamaba mucho la atención que la hermandad sin estandarte hubiera traicionado sus principios y se hubiera convertido pues en una hermandad de que lo único que hacía era saquear a gente inocente. Así que me ha gustado, pero voy a analizarlo un poquito más. El perro primero empieza acabando con una especie de avanzadilla de la hermandad, acaba con esos hombres y pues va a buscar a Lim, que era un poco el cabecilla de esos insurgentes de la hermandad. Claro, cuando llega se da cuenta de que Beric y Thoros pues realmente no han traicionado su causa y esto es muy positivo para mí porque yo creo que la hermandad sin estandarte era un símbolo, era una especie de lucha de la gente por los más desfavorecidos y claro, el hecho de que se hubieran convertido en ladrones y en villanos pues era un poco una decepción para mí, que les admiraban. Son dos personajes, Beric y Thoros, que me gustan mucho. Claro, y en la escena final vemos que Thoros lo que hace es decirle al perro que se una a ellos y una unión entre el perro, que también me gusta, y estos dos personajes pues puede traer cosas positivas. Seguramente vayan al norte porque Beric y Thoros hablan de la gran guerra, hablan de la guerra contra los otros, ya que parece que están enterados y seguramente pues vayan a tomar parte en ella, cosa que me alegra. Eso sí, quiero comentar que aquí lo que ha ocurrido ya es que se ha confirmado que hay un personaje que seguramente ya no aparezca, pero que creo que requiere más que un momentito en el análisis y por lo tanto haré un vídeo sobre ese personaje en Intersemana. Porque creo que es un personaje que aunque no haya aparecido en la serie, creo que merece que los que no lo vais a ver lo conozcáis. Arya. Y ya para terminar la parte de Arya, la parte de Bravos, la parte del dios de los muchos rostros y la persecución. Primero tenemos que Lady Crane le salva. Lady Crane, un personaje que gusta, un personaje que parece muy amable y tasca, se lo vuelven a cargar. Arya, cual Terminator, pues escapa por la ciudad haciendo un poco de parkour, pues como bien lo merece. Eso sí, tengamos en cuenta que Arya está escapando y está saltando por ahí y dando volteretas con la tripa abierta, cosa que me extraña que no se le salga un poco ahí el higadillo mientras lo hace, pero bueno, obviemos un poco esto, pensemos que eran un poco unas heridas un poquito más superficiales y nada, pues consigue escapar un ratito hasta que luego ya sí que la herida le empieza a doler. Es curioso cómo Arya va a su terreno, Arya va hasta donde tiene aguja y ahí le hace una pequeña trampa a la niña. Si recordáis, Arya lleva ciega toda la temporada, Arya lleva viviendo en la oscuridad toda la temporada, por eso cuando tiene que enfrentarse a la niña lo que hace es cortar la vela y crear una oscuridad en la que ella tiene ventaja. Ahí acaba con ella y habla con Jaqen y le dice que ella es Arya Stark y que no es nadie, bueno, que es alguien, vamos, y que por una parte está bien porque Arya tiene que ser Arya Stark, eso está claro, pero por otra parte, no sé, lleva demasiado tiempo entrenándose como para ahora, después de 2 o 3 temporadas, decir que no, que se vuelve y que no quiere ser un sin rostro. Es un poco una vuelta a punto inicial, pero bueno, entenderemos como que este tiempo le ha servido para entrenar y para adquirir nuevas habilidades de combate y cómo asesina, vamos. Lo mejor del capítulo, la reaparición de la hermandad sin estandarte, un puntazo, y el hecho de que esté todo preparado ya para que acabe bien la temporada. Lo peor. Y lo peor es que ha sido un capítulo flojo, ha sido un capítulo bastante light y lo de Aguas Dulces ha sido un poco broma, lo del pez negro y todo eso. También lo de Arya pues podría haber sido un poquito más rebuscado, un poquito más currado. La nota. Y ahora os dejo con vuestra nota del capítulo. Y nada, eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayáis pasado bien, que estéis preparados para el final de temporada. Y nada, comentar que tenéis un sorteo vigente de un Funko Pop y una sorpresita y os dejo el link abajo. Pues nada, nos vemos por el canal y seguramente en el vídeo intersemana del personaje ese que merece la pena destacar. Hasta la próxima.